10 de octubre de 2021, 28º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Como cada semana tomamos en nuestras manos nuestra Biblia, nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada de los 3 pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. El centro del libro de la Sabiduría es un largo pasaje que abarca del capítulo 6, versículo 22, al capítulo 8, versículo 21. Esta unidad grande describe a la sabiduría y la presenta con rasgos que pertenecen a la divinidad. Nuestro pasaje, que es un poco más largo que la lectura litúrgica, porque abarca del 7 al 13, es una sección que pertenece a esta unidad. La sabiduría ha sido buscada y valorada por los seres humanos desde la antigüedad, pero no por todos. Como hemos dicho en otras ocasiones, la sabiduría antigua no se define por la cantidad de conocimientos que se adquiera. La ciencia, por ejemplo, es un esfuerzo por conocer a fondo el universo, desentrañar sus patrones de conducta, saber cómo se rige el mundo físico. La sabiduría, en cambio, es otra cosa. Su objeto es indagar cómo es el ser humano, cómo es su comportamiento, atisbar en sus sentimientos, en sus habilidades, en sus creencias. Para adquirir sabiduría hay que observar y escuchar mucho. Ya se sabe que nadie escarmienta en pellejo ajeno. Por eso los sabios privilegian la escucha por encima del habla. Es a partir de lo que observa y mira que el sabio puede hacerse una idea de qué es lo que necesita para alcanzar la mayor felicidad posible en la vida. La sabiduría es, pues, una llave de la felicidad auténtica. Su objetivo es aprender a vivir y a vivir bien. Después del retorno de Babilonia, la profecía declinó y surgió el movimiento de los sabios. Israel es, desde sus orígenes, un buscador de sabiduría. Quiere vivir bien, quiere alcanzar la felicidad. Una ayuda que les resultó fundamental fue la ley de Moisés, la Torá, que el pueblo de Dios consideró siempre como una fuente inagotable de sabiduría. Buscar la prudencia, practicar la virtud, es la manera como un israelita muestra su sabiduría. La lectura de hoy nos invita a buscar esa sabiduría, esa sensatez, siguiendo el ejemplo de Salomón, como nos lo cuenta el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Considerar a la sabiduría como mejor que cualquier otra riqueza en el mundo. Poder, riquezas, posesiones, bienestar, todo esto es relativo a la felicidad que se busca. Por eso la sabiduría no es una simple conquista humana, es un regalo de Dios. Es una oferta de sensatez que encuentra en Dios su origen. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 14, es un pequeño himno. Se centra en la función de la palabra de Dios en la vida del creyente. Esta pequeña unidad es la conclusión, el broche de oro de una larga exhortación que abarca desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 14. A esto se debe el tono del pasaje que hoy escuchamos. Como el autor ha venido reflexionando en cómo el pecado ha cerrado los oídos del pueblo que ya no escucha a Dios, por eso se personifica la palabra de Dios como si fuera una investigadora,
un juez, un agente. Estas imágenes se arraigan en el Antiguo Testamento y eran comunes en el judaísmo de la época en que esta carta se escribió. La palabra aparece como un agente ejecutor, que como espada de dos filos realiza la sentencia de aquel ante quien tenemos que rendir cuentas. Y como la palabra hace la función de juez, la palabra no se considera exclusiva ni principalmente por los actos externos, sino que se introduce en lo más hondo del corazón humano para discernir sus pensamientos y sus afectos. La palabra es como una experimentada investigadora. Saca a la luz lo que se esconde en lo más profundo y revela la relación que el ser humano guarda con Dios y con sus semejantes. Frente a la palabra no existen argumentos tras los cuales ocultarse ante la sentencia de Dios. Pero no pensemos que el objetivo divino es condenar al ser humano, sino corregirnos, sacudirnos de nuestra modorra para que alcancemos la salvación. Si acogemos la palabra con fe y obediencia, Dios nos concederá la salvación prometida. Solo en el caso opuesto es que la palabra se convierte en juicio de condenación. Este elogio a la palabra que escuchamos en el pasaje de la segunda lectura cierra la sección exhortativa y le dará paso al autor para continuar con su exposición sobre Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Jesús, camino hacia Jerusalén, va enseñando a sus discípulos. En una sección bastante larga, Marcos reúne episodios que tratarán sobre la relación de los discípulos con los bienes materiales. Cuando una persona acepta el anuncio del reino, ¿qué consecuencias plantea esto a su relación con el dinero y con los bienes materiales? En el pasaje del encuentro de Jesús con un hombre rico se distinguen 4 momentos. El hombre corre a conversar con Jesús y lo llama maestro bueno, lo que indica que su búsqueda es sincera. Ama a Dios y quiere alcanzar la vida eterna. Jesús le recuerda los mandamientos relativos al prójimo, que buscan salvaguardar la vida, la fecundidad, la familia, los bienes, la honra de los padres. Hasta aquí, la respuesta de Jesús es equivalente a la que cualquier judío piadoso podría haberle dado a este hombre. Por eso hay un dejo de decepción en la respuesta del hombre. Pensaba que Jesús le propondría algo especial. Jesús mira el corazón de aquel hombre y descubre su buena intención. Por eso lo mira con amor. No se contenta entonces Jesús con ofrecerle esta ética mínima, y a la respuesta del hombre y la mirada amorosa de Jesús le sigue la invitación del Maestro a liberarse de los bienes materiales en provecho de los pobres. Aquel hombre siente que le falta algo. Está hambriento de poder hacer lo que Dios quiere, y Jesús le está mostrando el camino para llenar esa deficiencia, para colmar ese vacío, dejar la riqueza y seguirlo a Él. Pero aquel hombre no acepta la invitación. A diferencia del segmento anterior, el capítulo 10, versículos del 13 al 16, que leíamos como parte final del Evangelio del domingo pasado, en donde Jesús abraza a los niños, en este caso el hombre se aleja triste, porque en vez de dejarse abrazar por el Maestro, opta por seguir abrazando él su riqueza. Queda claro que para él la riqueza es un impedimento para el seguimiento de Jesús. Del amor por Jesús es que ha de brotar la comunión y el servicio a los más pobres. Pedro y sus compañeros lo han dejado todo para seguir al Maestro, como vivo ejemplo de la libertad que consiguen los discípulos cuando son capaces de dejarse amar y cautivar por Jesús. Es bueno fijarse en un detalle que a veces pasa inadvertido en nuestra lectura. A la lista de personas y bienes dejadas por Jesús, dejadas por seguir a Jesús, Jesús asegura el 100 por 1. Pero aunque se deja la figura del Padre, en lo que se recupera 100 por 1, ya no hay Padre, sino solamente madre y hermanos. Parece ser un guiño de Jesús en contra de un tipo de paternidad familiar que oprimía y dominaba, en vez de favorecer la libertad y la felicidad de los hijos y de las hijas. La riqueza tiene sus trampas. El Papa Francisco la ha caracterizado con rasgos de divinidad.
es dueña de muchos corazones y hay quien sacrifica todo por obtener riqueza. El apego a la riqueza es peligroso, destruye la fraternidad, nos impide cumplir con el deber de compartir que está inscrito en las entrañas del ser humano desde que fue creado y termina separándonos irremediablemente de Dios. Hasta aquí los comentarios. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura, otra vez pausada, pero esta vez en oración, y ya estamos listos para participar de la Eucaristía.